Social de Tarragona i especialista en tecnologia prehistòrica, com podreu veure, ja que sempre ha tingut una activitat molt pràctica en quant al coneixement i a la divulgació de la prehistòria. És llicenciat en Història per la Universitat de Rovira i Virgili i màster en Quaternary Archaeology and Human Evolutions en Erasmus Mundus. Les seues publicacions i els estudis sempre estan referits a la talla dels sílex, a la indústria lítica, que, com he comentat antes, és un especialista en la seva pràctica, com podem veure ara, a través de la qual ens donarà una visió de la primera gran emigració que va fer l'home des dels seus orígens en Àfrica per expandir-se per tot arreu del món. Miquel Guardiola, com vulguis. Pido disculpas a la organización por crear una modificación tan grande del formato clásico de una ponencia, pero en este caso, primero agradecer a la UGI, al Ayuntamiento de Benicarló, al Museo de Belles Arts, todas las entidades implicadas en la organización de este curso, un curso ya reconocido incluso en Tarragona. Yo he oído hablar también del impacto de este tipo de cursos, muy necesarios. De hecho, yo como responsable de educación científica del IPES me dedico a menudo a hacer cursos de formación para profesorado, también sobre todo para refrescar, porque la ciencia va a tal velocidad que aquello que estudiamos, los que estudiamos historia hace 10, 15 años, va a tal velocidad que necesitamos todos y todas necesitamos refrescar, actualizar datos constantemente. Cuando se me propuso la charla de hoy, la verdad es que es un tema fascinante, el tema de las migraciones, y seguro que muchos de vosotros y vosotras os estáis preguntando cómo voy a plantear el tema de las herramientas de piedra y ligarlo a un tema tan complejo como es el de las migraciones. Evidentemente he escogido entre todos los entornos tecnológicos que se han desarrollado desde hace casi 3 millones de años, he ido escogiendo aquellos donde es evidente que hay migraciones asociadas a cambios tecnológicos o a la llegada de determinadas tecnologías a determinados territorios. Esto quiere decir que en algunos momentos, y lo voy a explicar, no tenemos claro si esto responde, por ejemplo, la llegada de una nueva manera de hacer herramientas responde a la llegada de nuevas personas o más bien a un contacto transcultural. Es decir, vecinos que contagian a vecinos, y al final llega un cambio tecnológico a un espacio distante del punto de origen. Pero sí que hay algunas veces donde es evidente que está ligado a movimientos de población. El resto de ponentes de hoy, de hecho, paleogenómica y estudios isotópicos suponen una auténtica revolución. Los que venimos más de conceptos clásicos de estudio de prehistoria, hemos tenido que reubicar, que cambiar ideas que teníamos a veces preconcebidas desde hace mucho tiempo. Baste como ejemplo el tema de la hibridación de neandertales y sapiens o muchas otras cosas. Pero sí que he hecho un pequeño trabajo para vaciar y detectar aquellos lugares, aquellas zonas, aquellas tecnologías que sí que tenemos claro que vienen a través de un proceso migratorio. El más evidente es la llegada de los primeros humanos a Europa, obviamente. Llegan unos modos tecnológicos que sin duda alguna llegan con un desplazamiento de poblaciones. Como veis, llevo un trasferío importante de piedras, de rocas. Bueno, mi intención es doble hoy, que es de una mano mostraros cómo se fabrican las herramientas de piedra y cómo se fabrican los 4 o 5 modos principales de piedra que han ocupado toda la prehistoria. Pero siempre voy a intentar que el hilo argumental sean los movimientos de poblaciones. Además de eso, me tengo que excusar un poco porque la verdad es que tengo una lesión de espalda bastante severa. Hoy vengo como bastante tocado, aún así he querido bajar
a hacer la charla porque me hacía mucha ilusión a partir de esta invitación, pero espero estar en plenitud total para poderos mostrar un poco todo lo que he preparado para hoy. A nivel de difusión de un concepto cultural como tecnológico, una innovación como es un cambio en la manera de fabricar herramientas, es un tema realmente complejo, ¿no? Porque se da en diferentes tipos de difusiones. No me voy a enrollar con temas antropológicos, pero tenemos modelos de difusión endémica, ¿no? Donde sí que parecen estar asociados a movimientos de población. Por lo tanto, tan sencillo como que una población que realiza las herramientas de un modo se va a un lugar donde no es el suyo, distante, más o menos distante, y de repente empiezan a fabricarse esas herramientas en ese lugar de acogida. Pero, como decía, también puede haber un contacto a través de contactos culturales, ¿no? Vecino a vecino, y esa tecnología llega a un lugar distante sin que esté asociado a movimientos de población. Además, como si no fuera bastante complicado, tenemos del ruido de fondo constante un fenómeno que se da mucho más de lo que parece, que es la convergencia tecnológica, que es cuando ante una misma necesidad funcional aparecen soluciones que son iguales, pero que no hay contacto entre ellos. Hoy voy a hablar un poco de eso porque tenemos algunas evidencias claras cuando estamos hablando de un continente o de otro, ¿no? Y cómo ante una necesidad de pinchar, perforar, clavar, cortar, se toman soluciones semejantes o idénticas, pero tenemos clarísimo que no hay un contacto entre esas poblaciones. Bueno, ante eso voy a empezar hablando de las primeras tecnologías. La primera tecnología llamada Oltubayense o Modo 1, recientemente, bueno, ya no tan recientemente, ya hace casi 10 años, se presentó un yacimiento que se llama Lomekwi, que está en Kenia, y que ha sido fechado en 3,3 millones de años. Este sería el ejemplo de tecnología más antigua. ¿Qué es lo que pasa? Que la datación no es muy fiable. Sabemos perfectamente que aquellos artefactos que aparecen en el yacimiento son producto de una tecnología antrópica, pensamos, pero cae justamente en un espacio de tiempo donde en principio no hay Homo, nuestro género todavía no ha aparecido. Esto es muy relativo, porque las diferencias entre el último Australopithecus sobre el cual evolucionamos y los primeros Homo serían escasas. Entonces, el problema que tenemos principalmente es, y esto va a ser eterno para toda la charla, es las dataciones, ¿no? Cómo fechar exactamente en cronologías tan antiguas. Sabemos que tenemos el carbono 14, que es un método bastante fiable, que nos llega hasta los 40, 45.000 años, hasta ahí lo vamos fijando todo bastante bien, pero el resto de sistemas de datación suelen dar unos márgenes bastante amplios. Esto complica mucho la precisión, y sobre todo si hablamos de movimientos de población en un espacio geográfico. Con 2,6, 2,7 millones de años sí que tenemos un conjunto de yacimientos en el sur de Etiopía, bastante bien datados a causa de estar cubiertos por niveles de basalto que se pueden datar, elementos volcánicos que facilitan mucho las dataciones. Y estaríamos en 2,6, 2,7 millones de años, Bokoldora, Kadagona, diferentes yacimientos del sur de Etiopía. Aparece una tecnología bastante avanzada, o sea, cabe esperar que hay tecnología anterior. Cuesta creer que aquellos primeros, si fueron los primeros, empiezan a tallar y ya empiezan a tallar también, y por lo tanto es muy posible que entre 2,6, 2,7 y 3,3 acabemos, si tenemos un poco de suerte, encontrando otros contextos tecnológicos que nos expliquen o nos ayuden a entender mejor ese proceso. Cuando voy por las escuelas y hablo con el alumnado, parece como un acto mágico aquello de que los humanos empezamos a fabricar herramientas, pero esto no es así. De hecho, hay muchos animales que nos demuestran inteligencia operativa, inteligencia emocional, diferentes tipos de inteligencia, empatía, etcétera, etcétera. Tenemos tecnologías hechas por chimpancés
que ya muestran un estadio inicial. El elemento básico es utilizar una piedra como martillo para acceder a un punto seco, pero los hay más complejos y a veces no son los primates los que los representan. Por ejemplo, hay un grupo de aves, como el cuervo de Nueva Caledonia, que tiene una inteligencia operativa asombrosa, es capaz de fabricar arpones para extraer las larvas de troncos de madera. Y yo siempre digo así como un poco de broma, diciendo, bueno, ninguna sorpresa, que a los 3 millones de años los humanos desarrollamos una tecnología lítica compleja. Todo esto nosotros recuperamos pequeñísimas ventanas de un proceso muy largo. Desconocemos bien todo ese proceso y toda su magnitud y además tenemos la escala regional que multiplica la complejidad para entender este hecho, ¿no? Lo primero que suelo hacer a la hora de hablar de herramientas de piedra es mostrar cuántos son capaces de cortar. Esto lo hago porque quizá ya lo sabéis, pero hay mucha gente que piensa en tecnología lítica y se imagina a alguien haciendo así durante 1 minuto o 2 para conseguir cortar alguna cosa. Y esto dista mucho de la realidad. De hecho, así como dato impactante, todavía no fabricamos nada hoy en día que corte más que una hoja de obsidiana. Es un tipo de roca. Por lo tanto, hay rocas que son muy cortantes. La más conocida y famosa es el sílex, y es famosa y conocida y muy utilizada en la prehistoria porque su aparición es un recurso que se encuentra disponible de manera frecuente en muchos territorios. No es el caso de la provincia de Castellón, donde precisamente tenemos un gap, tenemos un territorio relativamente pobre en recursos líticos, en sílex. Esto ha hecho, por ejemplo, que sea muy difícil encontrar poblamiento antiguo en la provincia de Castellón, puesto que casi con toda seguridad esta gente está fabricando sus herramientas con calizas. Y las calizas, cuando son sometidas a acción del paso del tiempo, suelen erosionarse. Es muy difícil defender para un arqueólogo o arqueóloga que has encontrado una lasca en superficie de caliza que tiene más de 1 millón de años. De hecho, no se lo recomiendo a nadie porque se va a meter en un berenjenal complejo. En cambio, el sílex sí que se conserva mucho mejor, es más duro y por lo tanto sí que conserva esos atributos que diagnostican que es antrópico, punto de impacto, una serie de morfologías que nos dicen que es un acto humano, ¿no? Las herramientas de piedra, aquí por ejemplo voy a empezar con un pequeño bloque y lo primero que voy a hacer es demostrar cuánto corta. Claro. Yo lo conozco muy bien porque me dedico a esto desde hace muchos años. Por cierto, que trabajo en Tarragona, soy de Castellón, soy de Sintorres, un pueblecito de aquí del norte de la provincia, y llevo 24 años dedicado con pasión al tema de la tecnología lítica. Y bueno, lo primero que voy a hacer es, lo voy a escolar un poco así. Lo primero que voy a hacer es simplemente coger un pequeño bloque de sílex, ¿vale? Un martillo de piedra que no es nada más que un canto de río redondeado que me permite cogerlo con cierta seguridad, y voy a sacar una pequeña lasca. A ver, aquí. Aquí tengo una pequeña lasca y tengo un diario que llevo a posta siempre porque es la manera en la que demuestro hasta qué punto puede cortar un trozo de sílex. Como veis, tengo el periódico sin ningún corte, hago como los magos, así. Y estamos ante una capacidad de corte extraordinaria. Esta gente sabe lo que hace. Hoy voy a hablar todo el rato de nosotros. Voy a hablar de nuestra evolución. Y esta gente sabe lo que hace, sabe qué recursos líticos son los óptimos, saben dónde encontrarlos. Yo siempre digo de broma que esta fue seguramente la primera piedra a la que le pusimos nombre, porque es una piedra hiper práctica, funcional. Su dureza nos permite prever cómo se va a romper y esto nos permite configurar, darle forma de una manera ágil. Tanto nos acostumbraremos a ella que en la mayoría de yacimientos lo que más hay tallado es el sílex. Pero claro, hay regiones del mundo
donde el sílex no hay. Y esto va a condicionar un poco no solo los tipos de materia prima que vamos a utilizar para fabricar herramientas, sino también va a condicionar cómo las fabricamos. Por ejemplo, si estamos en una región donde lo más grande que tengo es esto, un pequeño canto de cuarcita, esto va a ser complicado. Aquí la manera de tallar o de fabricar pequeños cuchillos sobre un canto tan pequeño va a variar totalmente. Bueno, voy a intentar explicar esto un poco. Las primeras tecnologías son aparentemente sencillas y son los famosos cantos tallados, una de cantos oldubayense en honor al nombre de la garganta de Olduvai. Son cantos sobre los que se ejerce una percusión y se sacan lascas. Tradicionalmente, todavía en libros de texto podéis encontrar esto como herramienta, con el humano haciendo así para cortar o tajar cualquier cosa. Esto es muy dudoso, de hecho pensamos que no, y que la herramienta es esta. Y esto es simplemente el núcleo, el bloque del que repetidamente podemos extraer muchas lascas. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, hay una disciplina que también influye mucho en cómo interpretamos las herramientas de piedra, que se llama traceología. La traceología es una disciplina que combina la arqueología experimental, es decir, la fabricación de herramientas actuales, su uso para la comparación con las herramientas prehistóricas. Por ejemplo, yo estoy colaborando con un equipo que está haciendo todo un almacén de recursos de traceología. Por ejemplo, me piden el contexto, por ejemplo, del material de Atapuerca, recogemos material de ese lugar, lo estigmatizamos, por ejemplo, usándolo durante 1 hora para cortar madera y guardamos los artefactos. De este modo, los especialistas saben cómo queda el filo de una lasca de ese tipo de cuarcita o de sílex cuando lo utilizamos durante 1 hora con madera. Esto es lo que nos permite llegar a entender para qué se utilizaron las herramientas prehistóricas. Curtido de cuero, pinchar, es decir, punta de lanza de flecha, hachas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí podemos inferir cuáles fueron los usos de estas herramientas. Esto lo digo porque en un primer momento las clasificaciones tecnológicas se hacían con una visión muy, casi diría, inocente. Ah, mira, esto lo cojo así y me va súper bien. Entonces esto seguro que lo usaban así. Bueno, esto no es ciencia. Esto es, no sé, imaginación y una propuesta al aire, ¿no? En cambio, cuando estudiamos los filos de los choppers, chopping tools, rara vez encontramos estigmas de uso en esos filos. Son las lascas las que son utilizadas como cuchillos de corte y esto es el bloque del que voy a sacar 1, 2, 3, 6, las que sean. Bueno, esta tecnología, aparentemente sencilla, y siempre digo aparentemente porque era la primera, y están haciendo una nueva manera de fabricar cosas que va a complicarse, hoy os lo voy a ir enseñando, hasta puntos extremos. Determinados tipos de tecnología que hoy mostraré cuesta unas 15-20.000 horas adquirir esa destreza. 15-20.000 horas en mi caso, que voy solo, camino solo, nunca he tenido maestro de talla. Evidentemente, si tienes un maestro o una maestra de talla, esto se puede acelerar bastante. Y este era el contexto del entorno prehistórico, donde niños y niñas aprendían a hacer las cosas que tenían que hacer ya desde los primeros estadios. En este contexto, sin duda alguna, el número de horas era mucho menor, porque ya te daban los consejos directos para que tú alcanzaras ese conocimiento mucho más rápido. Bueno, el modo 1, o oldubayense, esta gente está buscando principalmente las materias primas en los lechos de los ríos, básicamente porque todavía lo hago yo hoy cuando quiero buscar sílex en una región, porque, bueno, el agua es maravillosa y te reúne las piedras de toda una región en un lecho del río. Y por lo tanto tú prospectas el lecho del río y puedes hacerte una idea de qué tipo de litología tienes en el entorno. Cuál es más buena, cuál es menos buena.
o cuál es más buena para qué, porque esto también es así, hay piedras que son buenas para una cosa y piedras que son buenas para otra. Estos cantos, simplemente, aunque ahora pueda parecer una tecnología muy sencilla, en su primer momento debió ser costoso. Esto simplemente consiste en coger 2 cantos del río. Esta gente no llevaba los martillos de un lado para otro, sino que simplemente llegaban al sitio y con lo que tenían lo hacían. Y la cuarcita de Atapuerca es un material muy tenaz, le voy a tener que dar varias veces sin duda. Si es que lo consigo, voy a cambiar de lado. ¿Vale? Una gran lasca de cuarcita que me ha servido más que nada para abrir el canto, y a partir de ahora sí que puedo empezar a sacar filos cortantes. Y aquí tenemos una lasca, una unidad de corte sin retocar ni nada, que puedo utilizar principalmente en estos contextos primitivos, más primitivos, para el descuartizamiento de grandes animales. No me voy a extender porque sería repetir más de lo mismo, sacar lascas. Los primeros modelos de talla son bastante sencillos, se buscan las plataformas óptimas, se va golpeando hasta conseguir esas lascas que necesitas. Se utilizan, en el caso de la cuarcita, y sobre todo cuando están actuando con animales de gran tamaño, se desgastan rápido, y habría una combinación de personas tallando, personas descuartizando, personas tirando piedras a las hienas para que no se acercaran, un trabajo en equipo que permitía acceder a grandes carcasas de grandes animales. Bueno, esta tecnología es mucho más compleja, hay mucha más variabilidad de lo que parece. Encontramos diferentes tipos de otubayés, pero en esencia es la extracción de lascas cortantes, no hay nada más. Una terminología que me gusta aclarar también es el concepto de lasca y lámina, porque muchas veces, de hecho, es subjetiva más no poder. La lasca es una unidad sacada de aquí y la lámina la distinguimos porque es más larga que ancha, así de subjetiva. En realidad son hojas alargadas, estrechas, con los filos paralelos. Esta definición a mí me gusta un poquito más. Pero de las láminas vamos a hablar más adelante, porque en un primer momento esta tecnología va a ocupar muchísimo tiempo. De hecho, todavía está en marcha, es decir, todavía hay comunidades indígenas que utilizan modelos otubayenses para la fabricación de herramientas, todavía hoy en día. Bueno, hoy en día, hasta hace 4 días, porque ahora ya de comunidades indígenas que fabriquen herramientas, en la mayoría de los casos solo lo hacen para que los turistas les den algo. Este es el problema. Pero sí, todavía podemos hablar con gente que sus abuelos sí que fabricaban herramientas para su día a día. De hecho, hay trabajos etnográficos estupendos sobre esta materia. Como os decía antes, estamos totalmente sujetos a la litología disponible en un territorio. Si yo llego a un territorio donde no hay grandes cantos, tendría que utilizar estos pequeñísimos cantos. En muchas regiones del mundo es lo que hay. Y también se puede solucionar. Esta vez lo voy a tener que esconder un poquito porque la acción es bastante violenta, pero simplemente esta gente lo que está haciendo es coger, lo voy a envolver para que no salte todo por todos los lados, y también porque en las comunidades esto se hace así. Un momentito, voy a hacer un pequeño apaño, cojo el canto, lo envuelvo con piel para que no salga todo volando y lo apoyo encima de otra piedra y ya está. Diferentes soluciones adaptándose a diferentes litologías y a diferentes necesidades, con una variabilidad que hoy no voy a tener tiempo de mostrar, pero que sí que quiero que quede claro
que somos muy versátiles, que nos adaptamos a diferentes cuestiones. Por ejemplo, las selvas de bambú, las paleoselvas de bambú, no encontramos tecnología lítica, muy poco. Y es que esta gente probablemente lo está fabricando con el propio bambú. Como sabéis, el bambú es un material extraordinariamente duro con el cual te puedes afeitar literalmente. O sea, es hipercortante. Con una buena caña de bambú gruesa puedes fabricar el arco, las flechas, las plumas de las flechas, la punta de la flecha y la cuerda. Todo con una misma planta de bambú. Entonces, tenemos una adaptación y, como sabéis, tenemos un hándicap, y es que no encontramos normalmente en la mayoría de yacimientos residuos vegetales. Por lo tanto, nos falta una parte importante de esa tecnología, de esas tecnologías primitivas. Bueno, como veis, a partir de aquí yo podría volver a lascar. Es bastante caótica, al azar, sí, azarosa, totalmente. Yo golpeo y abro el cuero y veo qué es lo que ha salido. Y según lo que ha salido, me adapto. Como cabe esperar, si hay un canto, los hay a miles. Entonces simplemente empiezo a probar, a testar y consigo esas lascas cortantes. Bueno, ¿cuándo llega esa tecnología a Europa? Cuando tenemos evidencias de la llegada de los primeros humanos. Bueno, recientemente, de hecho, mi equipo de IPES han hecho un hallazgo importante en Atapuerca, donde se han encontrado parte de la cara de un humano. Estamos pendientes de la datación, se ha presentado con 1,4 millones de años. Vendría a coincidir más o menos con otro resto que tenemos en Andalucía, en la cuenca de Guadix-Baza, Orce, donde se encontró un diente de leche que estaría fechado también en 1,4 millones de años. Y tenemos más evidencias, pero a la hora de hablar de migraciones tenemos que hablar de restos humanos. La tecnología lítica, hallazgos de herramientas en estas cronologías normalmente no suelen estar bien fechados. Y esto es un problema. Encontramos mucha tecnología lítica, mucha industria, yacimientos en lechos de ríos, en terrazas de ríos. Las terrazas de ríos son un infierno para las operaciones. Es muy difícil, ¿verdad? Se conocen complejos de tecnología que aparentan ser muy antiguos en diferentes lugares de Europa. Tenemos el abrigo Vallonnet en Francia con aproximadamente 1,4 o 1,5 millones de años, pero con muchos problemas de interpretación. Tenemos algunos yacimientos italianos también que estarían más allá del 1,2 millones de años. Y la península ibérica, la verdad que es protagonista en cuanto a los yacimientos más antiguos. Como os he dicho, Orce, Atapuerca, con alrededor de 1,4 millones de años. Luego tenemos el fragmento mandibular también de trinchera elefante, del mismo yacimiento donde se encontró el resto hace unas semanas, donde hay un fragmento mandibular que estaría en 1,2 millones de años. Y estas son las evidencias más antiguas en cuanto a restos humanos. Asociado a estos restos, no de manera fielmente en el registro, tenemos alrededor una tecnología de modo 1, de Olduvaiense. El primer hallazgo fuera de Europa es de Manisi, en Georgia, con 1,8 millones de años y bastante aplastante, con tecnología basada en lascas y también restos humanos. 5 cráneos que expresan una diversidad morfológica entre ellos realmente asombrosa. Algunos parecen casi Homo habilis, otros se acercarían a lo que luego llamaremos Homo erectus, algunos con un toro supraorbital hipermarcado, otros con caras que representan, que parecen ya más modernas, tipo lo que se está encontrando en Atapuerca, con rostros sin prognatismo, con unas caras planas que apuntan al
desarrollo de caras muy parecidas a las que tenemos hoy en día y no tanto como las que tienen nuestros compañeros los primates, que suelen tener la boca echada hacia adelante, los toros supraorbitales muy marcados. Esto era muy difícil de interpretar antes. Ahora, desde que hemos descubierto que la hibridación entre diferentes tipos de humanos parece que fue más abundante de lo que pensamos, desde que se ha roto la barrera de pensar que esto es una especie y esto es otra y se acabó. Yo me pasé muchos años explicando que neandertales y sapiens, hace 24 años que empecé a hacer charlas de estas, y yo explicaba, no, neandertales y sapiens no podían tener nietos, podían tener hijos, pero no podían tener nietos, ¿no? Bueno, todo esto ha ido cambiando, entonces ahora voy con mucho cuidado cuando hablo de evolución humana. Y tenemos la cuestión de que quién sabe quién se puede hibridar, quién no se puede hibridar. Algunos empiezan a sostener que vale ya de hablar de especies, tendríamos que hablar de género. Bueno, no soy experto en la materia, pero en todo caso sí que quiero recordar que esta problemática está aquí y que es realmente compleja. En cuanto a tecnología, una segunda venida hacia Europa de un cambio tecnológico, no sabemos si de nuevas poblaciones, es la llegada de la tecnología bifacial, por llamarlo de alguna manera, que en un primer momento es mucho hablar. Si yo hablo de bifaz, la mayoría de nosotros vamos a pensar en esto. De hecho, os lo voy a pasar. La tecnología bifaz. Vale. Pero en un primer momento lo que encontramos no es exactamente eso. Encontramos lo que nosotros llamamos con mucho cuidado grandes formatos bifaciales. Así nos curamos en salud de no meternos en el mundo HD. Bueno, de hecho, también mi equipo está liderando una excavación desde el 2007 en el Barranc de la Boella, en La Canonja, en Tarragona, donde hemos, Palmira y Josep dirigen un equipo conformado por muchos estudiantes y especialistas de diferentes universidades, donde en una terraza de un río se ha encontrado grandes formatos bifaciales. ¿Qué sería un gran formato bifacial? Bueno, básicamente estaríamos hablando de algo así. Mirad, lo he traído uno ya hecho. No es exactamente un bifaz, porque no es exactamente un bifaz. Lo que vemos en la Boella, además he tenido la oportunidad de hacer experimentación sobre estas tecnologías, son que utilizan grandes cantos de río, en este caso este es de cuarcita, los originales de la Boella son de corneana, un material hipertenaz. Cuando digo hipertenaz quiero decir que para romper los bloques lo que hacemos es coger grandes bloques y lanzarlos unos contra otros. Porque a percusión directa, como acabáis de ver, los humanos de hoy en día no somos capaces, no sé si esta gente lo sería. Y lo que consiguen es, por ejemplo, esto sería un buen formato. Es un hendedor, no sé si recordáis la tipología, pero está el bifaz apuntado y el hendedor con un corte transversal distal. Y lo que hacen es simplemente hacer unos cuantos golpes laterales para darle cierta bifacialidad y utilizarlos. Y lo que utilizan también son las grandes lascas. Esta gente está descuartizando mamutus meridionales, unos elefantes de 14, 15, 16 toneladas, unas bestias inmensas. Están también con hipopótamos, con rinocerontes, con animales muy grandes y lo que hacen es básicamente conseguir un filo cortante distal que también les permite un uso más o menos tipo hacha para cortar tendones, para diferentes funciones, pero claro, no estamos delante de un bifaz, ¿no? Y sobre todo a nivel tecnológico la fabricación de un bifaz es mucho más compleja. Estos formatos bifaciales, a partir
de lo que sería muy parecido a lo que hemos visto antes, que sería un chopper. A partir de ahí, lo que hacen es, los cantos suelen resbalar mucho, es un material que para utilizar siempre, de hecho, encontramos a veces herramientas enormes que nos preguntamos qué brazos tendría esta gente para poder utilizar esto a mano. Tenemos muchas incógnitas, no todo tiene respuesta. Está claro que esta gente a veces necesita poder actuar en plan hacha y simplemente lo que hacían era simplemente coger el bloque. Una vez le he generado yo ya en el taller en casa una gran lasca que he creado, un gran diedro activo, muy útil en la parte distal, simplemente le voy a dar cierto carácter bifacial a base de unos golpes laterales. Como veis, tengo que golpear varias veces, es una cuarcita bastante tenaz. Ups. Estas son cosas que pasan. Se ha roto. No pasa nada, lo voy a intentar continuar mostrando con esto. Y así, cambiando de cara, voy golpeando. Y esto es a lo que nos referimos cuando encontramos grandes soportes bifaciales. Normalmente tienen 4, 5, 6 extracciones, no muchas más. Están todas dirigidas a que la parte activa que ya detectan desde el primer momento quede en una posición ergonómica para su uso, y en la mayoría de las ocasiones las encontramos abandonadas alrededor del cuerpo del animal objetivo. Esta gente son nómadas, probablemente van desnudos, comen la carne cruda, no se complican la vida, no van con mochilas, no van con nada. Cuando llegan a un siguiente lugar donde son necesarias, vuelven a buscar por alrededor, fabrican la herramienta y vuelven a abandonar. En la mayoría de los casos encontramos algún hecho puntual que vemos un transporte de materias primas, pero normalmente fabrican, usan y abandonan, todo en el mismo entorno. En el caso del barranc de la Boella, encontramos restos de un Mammuthus meridionalis con sus colmillos, sus costillas, está buena parte del espécimen allí conservado, y alrededor de él encontramos lo que normalmente se suele encontrar en estas cronologías de alrededor de 1 millón de años. Las lascas, producto de la acción humana, y excrementos de hienas. Como sabéis, las hienas y nosotros tenemos una historia pareja, hemos estado compitiendo durante mucho tiempo, y además los excrementos de hienas se fosilizan muy bien porque, como comen huesos, son muy ricos en calcio, y cuando defecan los excrementos se encuentran pero perfectamente, os los podéis imaginar porque salen así, perfectos. Bueno, esta tecnología estaría, en el caso de la Boella, entre 900 y 1 millón de años, pero luego va a haber un gap, un vacío de información, solo rellenado por Homo antecesor con 700, 800 mil años, que todavía fabrica modo 1, el uruguayense, y no aparecen muchos bifaces hasta los 600.000 años, que empiezan a aparecer más frecuentemente. El bifaz, aquí he traído varios, 2 bonitos, uno feo, y cuando digo feo es porque está hecho en cuarzo, es bastante difícil fabricarlo. Estoy más orgulloso de este bifaz que no de este, a nivel técnico, porque este es mucho más difícil de fabricar. En cambio, sí que ya encontramos bifaces HLenses claros. El más antiguo que se ha encontrado en África en 1,7 millones de años, y este sería una copia o un intento de copiar un bifaz que se encontró en Ubeidilla, un yacimiento que está ubicado en el actual Israel y que está datado en 1,4 millones de años.
representaría la salida de este modelo bifacial complejo, si lo queremos llamar así, con un proceso de talla mucho más largo, mucho más a nivel cognitivo, mucho más exigente y probablemente asociado a un uso más largo de estas herramientas. Aunque seguimos encontrando bifaces hechos in situ y abandonados después de haber sido usados, seguramente por esta manía de los nómadas de no llevar mucho trasto encima. Este bifaz a mí me parece como demasiado delicado. De hecho, tiene una punta muy aguda, su uso se rompería. Esto es un poco más, sería un poco más nuestro día a día, bifaces hechos, usados y abandonados o reutilizados poco. Aquí tengo ya lo que sería el representante de un bifaz muy evolucionado. De hecho, yo tengo una colección de miles de reproducciones y esta es una de las piezas que más me gusta. Es muy difícil realizar un bifaz tan fino, tan simétrico, en un material como es una cuarcita. Está hecho con cuarcita del río Arlanzón, de la cuenca de Atapuerca, y aquí ya a nivel cognitivo hay una complejidad grande. Técnicamente estos bifaces ya utilizan herramientas sofisticadas. Y digo sofisticadas porque imaginarse a un nómada, a un grupo nómada, transportando este tipo de herramientas es bastante asombroso. De hecho, tuve la oportunidad de ver el percutor más antiguo que tenemos en todo el registro mundial. Apareció en Boxgrove, en un yacimiento inglés. Hicimos una estada allí para hacer prácticas con bifaces en el propio yacimiento, con el University College de Londres. Y así, sin esperarlo, sin estar programado, nos llamaron, sacaron la caja y nos enseñaron. El original está hecho sobre un cuerno de megaloceros, ya sabéis, un ciervo caballo con unas astas gigantescas. Es impresionante porque es un esfuerzo considerable, aunque este está cortado con máquina. Los originales había que cortarlos con siles. Te puedes tirar todo un día para hacer un percutor de asta, y eso sí, los productos conseguidos con un percutor de asta son mayores, son mucho más eficaces. Aquí había traído un gran bloque de silex y simplemente voy a hacer unos golpes y mostrar un poco cuál es la efectividad de el asta de ciervo. ¿Qué pasa con el asta? Bueno, con el martillo de piedra me veo obligado a coger mucha plataforma. No puedo golpear en el borde. Cuando digo en el borde es en los 3 últimos milímetros. Explotaría el material. En cambio, el asta de ciervo tiene una habilidad, y es que puedo ajustar mucho y hacer extracciones que penetran mucho y que son muy finas. Coger muy poca plataforma y hacer extracciones muy largas. A esto me permite a mí configurar mucho más rápidamente y mucho mejor el bloque. También me permite reavivar, es decir, cuando el filo ya no corta, le doy unos golpes y sin consumir demasiado material le vuelvo a dar filo cortante. Estos bifaces, en cuanto a funcionalidad, hay muchos mitos asociados a los bifaces. De hecho, hay una frase que se usa mucho, a mí no me gusta nada, que es la navaja suiza de la prehistoria. Lo habréis visto muchas veces. Bueno, pues vamos a términos científicos. La traceología nos indica que de eso nada. Que son cuchillos de carnicero. Más nada. Son elementos cortantes fabricados la mayoría de las veces in situ para descuartizar un animal. Con diferentes funciones, sí, una cierta polivalencia, pero siempre dentro de este marco funcional, que es el de adquirir la carne, separar los miembros, lo que tengan que hacer. Aquella idea de... Además aparece en libros, todavía se usa mucho, todavía hay algunos arqueólogos que la usan,
Afortunadamente, mis compañeros André Boller y Josep María Vergés hicieron los dos sus tesis doctorales sobre funcionalidad de bifaces ya a finales de los 90 y jamás hallaron nada más que no fuera restos, desgaste relacionado con grasa, con cuero y con carne. Sí, sin duda, va a aparecer bifaces usados para madera, van a aparecer, pero es minoritario. La actividad principal de los bifaces es descuartizar animales. Y esta idea de la multifuncionalidad y más aún compararla con la navaja suiza está muy lejos de las evidencias científicas. Yo he estado en un congreso dedicado a funcionalidad de bifaces y era unánime. Nadie presentó trazas asociadas a otras actividades. Estos bifaces no sabemos si los trae alguien, si se generan porque sí. No detectamos una clara asociación con movimientos de población en la creación de bifaces. Hay bifaces en la India con apenas 1.200.000 años, cuando en teoría se ha inventado en África con 1,7 millones de años. Aparecen bifaces y desaparecen y luego vuelven a aparecer. El bifaz es una concepción tecnológica muy versátil. Yo he visto a una comunidad de África utilizar bifaces con mis ojos, coger los bifaces prehistóricos que hay en superficies, darles 4 golpes y volverlos a usar. El bifaz es una herramienta que se utilizará muchísimo en algunas regiones del mundo, como el continente americano, dejará de utilizarse en el siglo XIV. O sea, directamente. Entonces, esto del modo 1 endomayense va de aquí a aquí. Ya hemos visto que no, que se continúa usando. El bifaz va de aquí a aquí. Bueno, en Europa sí. En Europa a partir de 200.000, 250.000 años ya no aparecen tanto, pero sin embargo los neandertales con 50.000 años continúan fabricando algunos bifaces. Entonces es muy complejo acotar todo esto. En el caso del bifaz no lo asociamos a ningún movimiento de población y es lo mismo que va a ocurrir con el nuevo modo de talla que es el musteriense de Valois, conocido como modo 3. No lo encontramos asociados claramente a movimientos de población. Aquí tengo un ejemplo bien cuidado, hecho en el taller, el día bueno, que digo yo, que salió una buena Alaska de Valois. Este concepto de talla lo que hace es dar forma al bloque para posteriormente, como si fuera un jaque mate, imaginar qué formato de lasca quieres y sacarla. Esta es la cuestión. No sacar una lasca al azar, sino sacar la lasca que quieres sacar. Y sacan este tipo de lascas, que serían la lasca de Valois o musteriense. Es un formato de lasca muy particular, de hecho es un cuchillo circular, no se parece para nada a nuestros cuchillos. Solemos encontrarnos en los yacimientos con una historia larga, es decir, estas lascas sí que la mayoría de ellas consecutivamente se van reavivando, reafilando, va cambiando su forma, se van haciendo más pequeñas y sus filos más abruptos. Normalmente pasan a otras funciones. En un primer momento, filo crudo, puede sacar filetes, pero a partir de diversos reavivados ya pasan a funciones diferentes. Esto sería, por ejemplo, una lasca de Valois que ha sido reavivada muchas veces y pasa a un filo mucho más abrupto, óptimo, por ejemplo, para el curtido de pieles. Bueno, ¿cómo se saca esto? Bueno, esto aquí he traído varios bloques ya preparados para ahorraros el proceso de preparación del bloque, que es complejo. Aquí tengo una gran lasca de Valois ya extraída. Y aquí tengo un bloque preparado. Podéis encontrar una terminología que, como sabéis, todo el tema de clasificación lítica, la mayoría de los nombres vienen de Francia, fueron los pioneros
en el trabajo de estudio de la industria lítica y le llamaban, de hecho ese nombre viene de los campesinos que encontraban caparazones de tortuga en los campos de cultivo. Y esto era así. Le llaman así porque una vez has sacado en Alaska, esto parece un caparazón de tortuga y los campesinos lo llamaban así. Cuando los arqueólogos llegaron, adoptaron también este nombre. Bueno, es un proceso muy complejo. Tampoco encontramos asociado a movimientos de población. La primera vez que se encuentra este tipo de tecnología es en Sudáfrica. Estaría cerca del medio millón de años, 400 y pico mil largos. Y la última vez y el último lugar del mundo en donde se detecta este tipo de tecnología es en Australia. El caso de Australia y América pasaré a hablar ahora después porque es un tema súper interesante. Simplemente, aunque no haya constatación de movimientos de migraciones asociados a esta tecnología, os quería enseñar cómo funciona, simplemente. Lo que hacían era, una vez tenían preparado el bloque, lo rascaban y se trata de dar un golpe certero. Esto en directo rara vez me suele salir bien, aviso. Es un proceso tecnológico mucho más complejo de lo que pueda parecer. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No. Bueno, ni tan mal. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esta tecnología? Bueno, en mi opinión, está asociado a alta movilidad. Esta gente son nómadas de alta movilidad, circulan un montón. Y lo que hacen es aprovechar al máximo los bloques. Ahora podría volver a preparar otra vez el bloque y volver a sacar otra, y otra, y otra. Eso sí, todas muy parecidas entre sí. Y esto yo lo considero ligado a que esta gente ya está enmangando. Quiero decir, si tú tienes un mango que tiene una morfología concreta, necesitas que la lasca que vas a sustituir encaje perfectamente en un mango de madera ya hecho. Y por lo tanto tienes unos parámetros métricos que son un requisito para que vuelva a encajar. Entonces yo creo que detrás de toda esta tecnología se esconde una capacidad de mangue alta y entonces necesitan que sean más o menos parecidos. Bueno, una bonita lasca de Valois que se podía utilizar durante mucho tiempo. Que deja de cortar, cojo un trocito de piedra, pam, 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 le doy otros golpes, pasa a ser un denticulado, podría ir modificándose. Esto sería un denticulado. Estos denticulados no hay que asociarlos directamente como uso como sierras. Puede, pero no exclusivamente. De hecho, para descuartizar animales va muy bien que estén denticulados. Vas trabajando y después sacas la grasa de los espacios, continúas trabajando una y otra vez, ¿vale? Hemos hecho experimentos con denticulados y de hecho para descuartizar van muy bien. Bueno, ahora sí que hablamos de la gran migración. Y digo la gran migración porque como somos bastante etnocentristas, por decirlo de algún modo, cuando hablamos de los sapiens parece que Homo sapiens, 40.000 años, sabéis, neandertales en Europa, con una tecnología de tipo musteriense, con mucha variabilidad dentro de esa tecnología. No os imaginéis que todos los neandertales fabrican este tipo de tecnología todos iguales, porque no es así. Y Homo sapiens también fabrica el modo 3 o el musteriense, Middle Stone Age, llamaríamos, en África. Y de repente nos encontramos, y justo cuando nos encontramos aparecen un montón de cosas, ¿no? Tanto uno como otro no tienen cambios tecnológicos importantes, etcétera, pero cuando nos encontramos aparecen cambios muy importantes. La tecnología laminar, modo 4 o tecnología laminar. La tecnología laminar, aquí tengo un pequeño bloque preparado para mostrar los primeros estadios de esa tecnología. En realidad lo que está ocurriendo es que esta gente está virando la forma en la que trae. Los últimos neandertales ya fabrican algunas láminas. De hecho, en el norte de África es característico que las puntas de Valois sean alargadas.
En Oriente Próximo también hay varios fenómenos que adelantan un poquito este tipo de tecnología respecto a lo que luego llamaremos sapiens, lo que luego haremos los sapiens. Simplemente se trata de, en vez de lascar así, de manera centrípeta, desde fuera hacia adentro, a alguien se le ocurre empezar a hacer hojitas, laminitas. Para ello, simplemente viro el bloque y lo que hago es golpear longitudinalmente. Y aquí tenemos una lámina. Esta sería la lámina de cresta, que es una lámina forzada, la cual yo le he dado la rectitud para luego golpear desde arriba y sacar la lámina. Ahora, simplemente rascaríamos un poquito para evitar puntos de debilidad y nos sale. Vuelvo a probar. Este es un buen formato de lámina. A partir de ahí, como veis, lo he hecho con un martillo de piedra. Pero descubren que con los martillos blandos, madera o asta, este tipo de productos salen mucho mejor, pero mucho mejor. Entonces empiezan a utilizar asta de ciervo y hasta abajo. Y este sí que ha salido muy bien. Un nuevo tipo de cuchillo, nuestro cuchillo. Nuestros cuchillos hoy en día son así: largos, finos y con filos paralelos. Se suelen utilizar de este modo, ¿no? Ya tenemos las láminas, ya tenemos... Esto sí que está asociado, como os decía, a la llegada de Homo sapiens a Europa. La cronología más antigua para este tipo de tecnología está en el sur de Turquía y tiene 54.000 años. Es justo el momento en el que Homo sapiens va a generar una dispersión hacia Europa, porque el caso australiano es un caso muy singular. Por si no lo sabéis, en Australia hay constatación de llegada de Homo sapiens, de los primeros humanos que viven en Australia, en 60.000 años. Y en el continente americano, aunque es una discusión increíble, muy polémica, siempre pensábamos que los Clovis, la cultura Clovis, hacia los 13.000-14.000 años eran los primeros pobladores, the first Americans. Y como sabéis, aquí todo lo extrapolan en un sentido nacionalista. Bueno, ahora sabemos que hay ocupaciones anteriores. Se están documentando algunos yacimientos en todo el continente que están ya más cerca de los 20.000 años, aunque hay algunas cosas por ahí bastante extrañas, como el yacimiento de Pedra Furada, que está en Brasil y que se ha presentado con una datación de 33.000 años. Entonces, es como muy loco, van a tener que ponerse de acuerdo allá. Yo conozco parte del equipo de Pedra Furada y la verdad es que cuando me lo contaron ya hace años me quedé absolutamente quebrado. Lo que sí que está claro es que tenemos yacimientos con 18 y con 20.000 años pre-Clovis. Y aquí sí que quiero hablar de una migración endémica clarísima, que es cuando los humanos llegamos a un continente donde no hay humanos antes. Claro, esto aparentemente es una fiesta increíble, o sea, animales que no huyen cuando tú te acercas y una supuestamente pequeña población que llega a un territorio gigantesco con una cantidad de recursos enorme. ¿Qué ocurre? Que las diferencias entre el continente americano y Australia, aparte de la magnitud territorial, son increíbles, porque la litología, las rocas disponibles en uno y en otro sitio, son muy diferentes. El
El caso australiano. El caso australiano es un caso, como sabéis, geológicamente es un territorio muy antiguo, ahora hablo en términos geológicos, con una disponibilidad, con unas rocas, algunas que les pusieron nombre allá, que no existen o no están muy presentes en otros territorios. Una plataforma interior continental gigantesca, plana, arrasada, erosionadísima y con unos recursos líticos muy limitados que principalmente están protagonizados por el cuarzo y la cuarcita. El cuarzo es un material muy difícil, iba a decir muy fastidioso para la gente que nos dedicamos a tallar. En cierto modo se rompe por donde le da la gana y es muy complejo de trabajar. Tiene fisuras, grietas, no te hace ni caso. Entonces, sacar esos formatos que tú deseas es muy difícil. Los aborígenes australianos, a esto, fijaros, le he dado el golpe, salen dos cachos cuadrados y aquí tengo un pequeño filo. Bueno, pues ahí tenemos lo que nos hace falta, solo eso. También utilizan, en los lugares donde hay cantos muy pequeños, la técnica de bipolar que os mostraba antes sobre yunque. Y lo que sí que hacen es una gran disponibilidad de pegamentos de resinas naturales, entonces, de árboles, y también maderas duras. Entonces lo que hacen es combinar pequeñísimos fragmentos de cuarzo, alinearlos con pegamento y formar sus cuchillos, lanzas, etc. Diríamos, y esto se ha utilizado, que es una involución tecnológica. Este término se ha utilizado. Es una burrada, pero se ha utilizado. Dicen, no, esta gente fue para atrás. Se volvió a un discoide, a un Levallois, incluso a un Old-Dubayense modo 1. ¿Eh? Y es cierto, cuando examinas las herramientas son básicamente lascas. Muchas de ellas fracturadas por la dificultad de tallar el material, pero esta gente se adaptó perfectamente al territorio. De hecho, como suele pasar con las difusiones démicas de las poblaciones humanas, enseguida exterminamos un montón de especies de animales, pero es rapidísimo. El caso americano es singular y creo que es la primera vez que puedo hablar en una charla sobre el mundo Clovis. Es una de mis pasiones, me fascina. ¿Qué es lo que ocurre con los Clovis? Los Clovis tienen un tipo de proyectiles muy singular. Aquí tengo unos cuantos ejemplares que he traído. Y ante lo que le ocurre a Clovis es que es tremendamente difícil. Y como es tremendamente difícil, pues a los que nos gusta complicarnos, pues nos atrae mucho. Aquí tengo un panel de puntas Clovis. La punta Clovis lo que ocurre es que es un tipo de proyectil, primero, muy difícil de hacer, técnicamente son muy difíciles, pero ya son difíciles el hecho de hacer una pieza así. Pero es que encima, esta gente se complica y realizan en última fase, espero que se vea bien, un golpe para crear una encanaladura en la base. O sea, aparte de que tienes que hacer una pieza que ya de por sí es muy difícil de fabricar, aparte, en el último golpe te la juegas y de hecho el índice de fracturas es elevado y haces esto. ¿Por qué? Pues bueno, las respuestas desde el mundo científico son muy diversas. Las respuestas instintivas, es decir, aquello de esto parece que se usa para... decían que este encanalado, este vaciado de la parte proximal de la pieza es, alguien dijo, iluminado, es perfecto para encajar el ástil de la lanza, ¿no? Esto se disparaba con propulsor, esto es una zagalla, esta es pequeña. Las que uso para practicar tienen 3 metros de longitud, con esto sí que se pueden cazar mamuts, no con flechas, sino con esto. Y esto lo que hacían era propulsar básicamente un aparato con un gancho, podía ser mucho más simple que esto, un
simple gancho, y como en la parte de atrás la lanza tiene un pequeño hueco, me permite hacer el disparo así, ¿vale? Esto es una palanca y se pueden realizar tiros de más de 200 metros de longitud. Aparte, con un artefacto de 3 metros de longitud y unos 300-400 gramos de peso, podéis imaginar que cuando esto baja el impacto es muy importante. Entonces, aquí es donde va la punta Clovis. Y ahora mi reflexión. Si en Siberia, si en Europa, en Eurasia, la gente utilizaba puntas foliajes como esta, sin aflautado, sin el canalado inferior, que les funcionaban perfectamente, ¿por qué cuando llegan al continente americano añaden complejidad y índice de fractura a una pieza así? No hay respuesta. No hay respuesta. No la hay. Y de hecho es lo que a mí me atrae tanto de esta problemática. Aparte de que, bueno, como artesano, intentas meterte en berenjenales cada vez más difíciles, ¿no? Y intentar hacer piezas cada vez más complejas. Esta punta está fechada en unos 13.000 años, 13-12.000. Se va a complicar mucho más. Llegan a hacer las Cumberland, por ejemplo, que el aflautado es total. Las puntas Folsom, que también llegan en el aflautado, y todas ellas ocupan más o menos un marco temporal semejante. Además, si entendemos que esa difusión se produce desde el norte hacia el sur, que también está en discusión porque hay gente que propone una entrada por Sudamérica, por lo tanto, con barcas, aparece la punta cola de pescado. La punta cola de pescado es una punta que también conserva, que también tiene un pequeño encanalado en la parte de abajo. Entonces, la teoría inicial era que estas poblaciones llegan por Alaska, por el estrecho, momentos de congelación, llegan al continente, a la parte norte del continente, empiezan a fabricar estas puntas de proyectil grandes, la media son más pequeñas que esta, pero también las hay de grandes. Y luego llegan al sur, y llegan al sur también haciendo un pequeño encanalado en la parte de abajo. El fenómeno de la escola de pescado en el sur es increíble, porque de hecho la diferencia de dataciones entre el norte y el sur me parece que son actualmente unos 1500 años. Entonces, claro, cuesta creer que con 1500 años esta gente llega desde el norte hasta el sur como si les persiguiera a alguien, cuando en realidad tienen un continente fantástico, lleno de comida, en el que no tendrían por qué moverse. Esta es una de las grandes incógnitas. Homo sapiens somos muy exploradores, lo hemos demostrado en la dispersión por el Pacífico, como la gente coge una barca y se salta de isla a isla sin saber si la hay, con un proceso de aventura en el que llegamos a una isla nueva y la tomamos. Y esta isla puede ser así o puede ser así de grande. Bueno, somos curiosos, somos inquietos, y esto tiene que estar detrás de un tipo de difusiones bastante aventureras, en el caso del Pacífico es extremo. Simplemente quería mostrar cómo cambia la complejidad de la colonización de un continente americano a la colonización de un continente como el australiano, y cómo cambia por los recursos líticos disponibles. En uno, echamos para atrás y volvemos otra vez a tecnologías muy sencillas, y en otro aparecen innovaciones tecnológicas que solo existen en el continente americano. Hay un caso de convergencia. Recientemente han encontrado un fenómeno de encanalado sobre puntas en Arabia, pero es neolítico, un caso de convergencia tecnológica. No tiene nada que ver, simplemente optaron por la misma solución. Yo personalmente pienso que esta gente lo está haciendo porque les apetece, y muchas veces no contemplamos este tipo de circunstancias. Soy un Clovis y hacemos un encanalado debajo de la punta. No hay una explicación funcional para eso, no la hay. Aquí he traído una pequeña Clovis preparada para mostraros simplemente cuán arriesgado es. Es probable que la rompa. Hay varios sistemas.
el que yo he utilizado durante muchos años es la percusión directa. Apoyar aquí la punta, golpear con el martillo y sacar la extracción por aquí, ¿vale? Recientemente, un tallador americano, que por cierto no es arqueólogo, hay mucha gente aficionada a la fabricación de herramientas desde gremios muy distantes, muy diferentes, artesanos. Él utiliza un trozo de cuerno, no sé si se ve, con una pequeña ranura en el extremo. Y me parece una idea fantástica. Encaja con grupos de alta movilidad. Hay gente que para hacer el aflautado utiliza artificios súper extraños, que no me los creo, ni los quiero usar porque son artefactos pesados y no encajan para nada en el modelo de un grupo nómada. Tiene que ser un instrumento muy sencillo y ligero. Sí, esto sí que me convence. Y lo que hace es simplemente poner la punta clovis aquí y encajarlo con la ranura. Ahora voy a coger un trocito de piel aquí para sujetar y vamos a ver si me la cargo o si conseguimos un aflautado digno en directo. Lo pongo aquí, encajo la muesca aquí, calculo el ángulo, puedo hacerlo así, puedo hacerlo así. Es siempre una situación de nervio. Y ahora cojo un martillo y la teoría es que voy a golpear el cuerno de ciervo. Como tiene la muesca, va a hacer la presión directamente sobre la plataforma que, como habéis visto, la tengo ya perfectamente destacada y preparada. Y vamos a ver. Se ha quedado muy cortito, pero bueno, es simplemente un ejemplo de cómo podían hacer este tipo de movimiento. Y ya para acabar, os quería mostrar otro fenómeno asociado a posible movimiento de población. La talla laminar por presión. La talla laminar por presión es realmente compleja. De hecho, yo le dediqué un montón de años de práctica para sacar láminas de manera más controlada. Antes os he enseñado percusión directa, con asta y con piedra, golpear directamente y sacar las láminas, ¿no? Aquí tengo un bloque preparado, un bloque de sílex, además de gran calidad. En este caso es el famoso sílex bergeracois o Bergerac, de la zona de Bergerac de Francia. Y voy a utilizar un método de extracción laminar que sería muy práctico y que de hecho es probablemente el que más se utilizaba en la mayoría de regiones. Percusión indirecta. Algo tan sencillo como utilizar un cuerno de ciervo, una punta de cuerno de ciervo y una maza. Y lo que voy a hacer es colocar la cuerna en el lugar donde quiero golpear y luego golpear la cuerna con la maza. Estoy utilizando un trozo de madera debajo del núcleo para que no rebote, ¿vale? Le golpeo aquí, lo voy a hacer, lo siento. La primera, y ahora lo que voy a hacer es rectificar la arista e intentar sacar una segunda. Voy a cambiar el martillo, ahí el intermediario, a este. Tiene que ser bien poderoso, muy fuerte. Me da miedo fallar y golpearme, obvio. Como veis, es bastante resistente. Ahora sí. Ahora sí.
formatos cuchillos. Claro, esto tiene un riesgo, tiene un desgaste, voy a consumir mucho material y alguien hace mucho tiempo pensó en una nueva solución. La nueva solución es para generar grandísimas láminas por presión. La datación más antigua que tenemos documentada en todo el planeta para estos sistemas está en Japón y está en Paleolítico Superior, sobre obsidiana, alrededor de los 15.000 años de antigüedad. Es un sistema, hay dos formas. Una es el uso de algo parecido, le llamamos muleta, por razones obvias. No os lo voy a poder mostrar porque, como os comentaba, estoy muy lesionado de la espalda. De hecho, el fisioterapeuta me ha dicho que me olvide ya de este tipo de técnica. Es básicamente el uso de un tronco de madera con una muesca, no es esta, en la cual encajamos en un núcleo, encajaríamos el núcleo en la muesca y a partir de ahí yo, usando el peso de mi cuerpo, haría presión. Como veis, aquí tengo una punta de cobre, pero de hecho la mayoría de los ejemplares que llevo aquí están hechos con punta de asta de acero. Puedo llegar a ejercer casi un centenar de kilos, mi peso más un poquito de ímpetu, en la producción laminar. Esto permite, siempre con materias primas de muy buena calidad. Esto permite realizar extracciones súper controladas y sacar láminas prácticamente iguales la una a la otra. Os voy a pasar este para que lo podáis ir viendo y os enseñaré simplemente algunos de los núcleos que he traído mucho más elaborados. Y aquí sí que tenemos auténticos cuchillos perfectos. Además hay una estandarización muy alta, casi todas las láminas son con parámetros métricos muy parecidos. Esto se produce auténticas factorías, es decir, la gente que vive o que ocupa territorios donde hay sílex muy buenos se dedican a hacer este tipo de productos y a exportarlos. Estamos ya en un tiempo muy avanzado. Esta técnica va recorriendo Asia y llega al continente europeo hacia el 4500, 4000 a.C. Y, por ejemplo, aquí tenemos zonas dedicadas a la exportación. En el Bajo Aragón, en la zona de Zaragoza, este sílex es de la zona de Monegros, de la zona de Zaragoza. También en la zona de Málaga y Granada también encontramos núcleos de exportación. De hecho, el núcleo más grande del mundo que se ha encontrado en Málaga y la lámina mide 38 centímetros de longitud. ¿Cómo lo hacían tan grande? Yo os he mostrado el sistema de muleta, pero se puede utilizar una palanca con una madera y una punta intermediaria haciendo un agujero en el suelo, buscando un lugar donde encaje perfectamente, se hace palanca, se hace presión y se pueden sacar producciones como esta. Esto está remontado, pero creo que se ve todo el sistema de producción laminar. Lo he pegado para que sea más didáctico. Uno con muleta y uno con palanca. ¿Vale? Esto se convierte en un auténtico bien de prestigio. Lo encontramos en los enterramientos, la laminota grande al lado de la persona enterrada. Bueno, estos son sistemas ya casi de fábrica. Es que estamos en un momento ya muy avanzado en Neolítico. Esta difusión de esta técnica desde Asia hasta Europa encaja también además con los especialistas en paleogenómica y tal, que luego Carlos os introducirá mucho mejor que yo a este respecto. Encaja con
con unas difusiones de personas que vienen desde el este, pero tampoco lo sabemos. Como os comentaba, relacionar tecnología con movimientos de población es increíblemente complejo y arriesgado, pero sí que es verdad que se producen materiales extra sofisticados. De hecho, cuando empezaremos a fabricar cuchillos, los fabricaremos al estilo de los últimos cuchillos de piedra. Como veis, puedo aprovechar muchísimo el material, ir sacando láminas y láminas y láminas y más láminas. Bueno, en el caso de la obsidiana también es bastante evidente, y es más fácil. La obsidiana es bastante más blanda que el sílex y nos permite trabajar con mucha más facilidad. Como veis, la llevo hiperprotegida porque suelo trabajar con niños y niñas, y esto corta de mirar. O sea, esto es la cosa más cortante que hay en el mundo, como os comentaba antes. Son láminas que, en el caso de nuestra región, tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana, ya se han encontrado evidencias de la llegada de la obsidiana desde Cerdeña. Es un mundo mucho más móvil de lo que pensamos. Ahora, gracias a los valiosísimos estudios de paleogenómica y estudios isotópicos, estamos identificando movimientos de población de forma clara, y por lo tanto esto ya llega, no debe sorprendernos encontrar conchas del mar Báltico, encontrar sílex polaco, encontrar obsidiana turca o obsidiana de Cerdeña. Esta gente se está moviendo constantemente. Y bueno, simplemente espero que no se os haya hecho largo, espero que os haya gustado y que, bueno, aparte habéis visto un poco cómo funciona el tema de la tecnología, cómo se saca, y bueno, como habéis visto, lo he ligado como he podido al tema de migraciones, pero creo que sí que es útil para entender un poco cómo llegan las tecnologías, aclarando cuáles sabemos que llegan asociadas a movimientos de poblaciones, cuáles no tenemos ni idea. Eso es todo, y espero